Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén bien, chiquillos. Voy a partir la clase entonces, como ya les señalé antes, pasando la lista. Por favor, les pido, como les dije, lo posible me contesten con su audio, pero si no pueden, lo hacen por el chat. ¿Ya? Comienzo. Benjamín Aguilar. Presente. Muy bien. Joaquín Aguilera. Presente. Montserrat Alvear. Presente, me da lo mismo que me digan. Pablo Campos. ¿Pablo está? Parece que no. Ya, Aura Cantillano. Presente. Andrés Carrizo. ¿No está el Andrés? Joaquín Castillo. Presente. Muy bien. Ariel Cifuentes, él se retiró, creo. ¿O no? Sí. A ver. Sí, ya. Perfecto. Josefa Collao. Presente. Bien. Javiera Flores. No está, la parece ya se retiró también. También. Ivana. Presente. Muy bien. Ignacia Ormazábal. Presente. Ánimo, ánimo. Alondra. Alondra León no está. Ya. Agustina Madrid. ¿Está Agustina Madrid? ¿Tampoco? Ya. Diego Ortiz. ¿No está Diego? Ortiz. Josefa Ollanedel. Acá. Presente. Muy bien. Francisco Páez. ¿No está Francisco Páez? Harto ausente, chiquillo, hoy día. Debe ser porque es viernes. ¿Ah, lo retiraron? Sí. Ah, perfecto, ya. Iván también, ¿cierto? Sí. Ian Rauter. Hola. Maca, ¿Sí? Maca, en Dime. el chat te dejé los Sí, alumnos que estaban retirados. no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo, por eso, pero sí, más o menos me acuerdo quiénes eran. Ya, entonces, Mateo Sáez. ¿No está el Mateo? Sí está. Creo que no tiene el audio bueno. Ya, sí, yo igual lo vi ingresar. La Yare no. Ignacio Soto. De aquí estoy, presente. Perfecto. Y me quedaría acá la señorita Vicentela. Presente. Constanza. Muy bien. Ya, chiquillos, entonces, al final de la clase voy a ver si es que se coincide con la lista. Los que están, ¿cierto? Los que quedaron ausentes, quizá alguno entra después. Chicos, entonces, hoy día, ya, la Alondra, por ejemplo, que no me... Perfecto. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¿Alguien que me pudiera contestar esa pregunta? Ya que hoy día vamos a hablar sobre preguntarse. ¿Cómo se han sentido, chicos? Vamos. Aquí estamos, pues sí. Espero, chiquillos, que estén bien, a tener paciencia con estas cosas que están pasando. Y bueno, haciendo un recuento, jóvenes, de lo que vimos la semana pasada, que recuerdo que quedé muy contenta porque hubo bastante participación de parte de ustedes con respecto a las frases que analizamos sobre Sócrates,
porque yo les dije, chiquillos, que más allá de los aspectos, ¿cierto?, biográficos que podamos, ¿cierto?, saber de Sócrates, de su obra, ¿cierto?, más bien a mí me interesa, jóvenes, que rescatemos aspectos que nos puedan, ¿cierto?, servir para reflexionar sobre nosotros mismos. Y de hecho hubo dos frases que analizamos la semana pasada, donde ustedes, ¿cierto?, me entregaron, a los que logré, ¿cierto?, preguntar en esa ocasión, me entregaron excelentes reflexiones. Como por ejemplo hablamos de la frase de que una vida sin reflexión no merece ser vivida, por ejemplo. Que ahí conversamos un poco lo que Sócrates quiso transmitir con esa frase. Y también hablamos de su método, a veces también, o sea, el método socrático en general, que es cierto, él decía que no sabía nada. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? De su famosa frase, solo sé que nada sé. Sep. Exacto, ¿cierto? Pero dijimos, ¿cierto?, que eso también era un método, ¿cierto?, que él usaba tanto con sus discípulos como también con sus adversarios, que él también tuvo a lo largo de su camino filosófico, que recuerden que él inició su vida en la filosofía cuando tenía 50 años. Lo cual es curioso, chiquillos, porque uno pensaría, ¿cierto?, que lo hizo desde antes, pero no es así. Recuerden que además comentamos que Sócrates, bueno, nació, ¿cierto?, en una ciudad llamada Alopé, que les dije yo, que es de origen muy humilde, y de hecho, ¿cierto?, sus padres, ¿cierto?, tenían oficios bastante sencillos, y él comenzó a dedicarse, bueno, antes había sido, ¿cierto?, soldado, y después, ¿cierto?, se comenzó a dedicar a esto de la filosofía en las plazas, ¿cierto? A él le gustaba dialogar con las personas en las plazas y tuvo un grupo de jóvenes que lo siguió siempre de manera voluntaria, porque él nunca obligó a nadie a que lo siguiera. Y entre ellos, ¿cierto?, estaba Platón. ¿Se acuerdan que yo les dije de que de hecho Sócrates no escribió nada, que todo lo que sabemos es gracias a Platón? Y bueno, y aparte de eso, ¿cierto?, también yo les conversé un poco las críticas que hacía Sócrates a la sociedad ateniense, ¿cierto? Decía que había de alguna forma una decadencia en los jóvenes, en la ciudad, y eso, ¿cierto?, le hacía también discutir bastante con las autoridades principalmente. Y esa actitud muy crítica, y además que cierto era muy preguntón, que a propósito de eso es lo que yo hoy día quiero conversar con ustedes y explicarles, y lo que vamos a hacer también como actividad, eso significó que a Sócrates finalmente lo condenan a muerte. Yo en Classroom, jóvenes, subí, chiquillos, las tres partes de ese documental, no sé si lo vieron, donde, cierto, yo lo subí ese documental para que ustedes logren contextualizar a Sócrates y principalmente para que entiendan cuál fue su legado. Recuerden que Sócrates, de hecho en el documental también se señala, inaugura en la filosofía el periodo antropológico, que lo va a diferenciar de lo que nosotros vimos al principio, que fueron, ¿cierto?, los presocráticos que se preocuparon por entender el cosmos, ¿cierto?, la naturaleza, los filósofos de la fisis. A Sócrates, ¿cierto?, no le interesó ese tema, sino que le interesaba entender al ser humano, tanto en sus dimensiones sociales, políticas, éticas, etc. Entonces, eso fue básicamente lo que hablamos la semana pasada, y yo quisiera primero saber si es que alguno vio el documental, si tuvo el tiempo para verlo, porque está dividido en tres partes. La primera parte, ¿cierto? Primero se habla un poco de lo que recién yo dije, de cómo Sócrates marca ese cambio, y ya después se va de lleno a lo que va a ser el juicio de Sócrates, que recuerden que fue un juicio que no es como hoy en día nosotros entendemos un juicio. En esa época, ¿cierto?, de partida no existían abogados. Entonces Sócrates prácticamente, o sea, de hecho, totalmente hizo su defensa él solo. Y eso se relata en la Apología, chiquillos, que es el texto donde Sócrates expone su defensa a eso. Y también subí, por lo tanto, la Apología, que, chiquillos, lo deben leer, ¿ya? Porque, ¿cierto?, es en ese libro donde Sócrates, ¿cierto?, expone su defensa a los cargos que se le imputan.
en un momento más quizás podemos hablar sobre los cargos que se le hacen, ¿cierto?, a Sócrates, pero antes voy a compartir lo que yo hoy día quiero hacer con ustedes. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos, de lo que recién señalé, que en el fondo es como un recuento de lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguna duda, consulta, lo que necesiten, chiquillos? Recuerden que cualquier cosita que necesiten, obviamente, lo podemos ver ahora en clase. Aprovechemos estos tiempos que tenemos al máximo. A ver, aquí tengo una consulta. A ver, ¿quién me pregunta? ¿La Alondra? Alondra me pregunta, profe, lo que tenemos que ver, ¿ya lo subió? Sí, o sea, subí el documental Alondra, que se divide en 3 partes, que duran, cada parte no debe durar más de 8 o 9 minutos. Y por otro lado, también subí la apología de Sócrates, que también la deben leer porque también de ahí vamos a hacer varias cosas. ¿Ya? Entonces, jóvenes, y hoy va a quedar también registrada la tarea que también vamos a trabajar la próxima semana. ¿Ya? Entonces, gracias, Alondra, por tu consulta. Voy a compartir mi pantalla, chiquillos. Miren, esto está en el texto SM. No sé si alguno lo tiene, porque yo ahí no me manejo, pero quizá alguno tiene acceso a lo que son los textos SM, porque yo sé que trabajan con otras asignaturas también. Si lo tienen, sería fantástico, porque eso me va a permitir también que ustedes puedan adelantar algunas cosas. Pero si no, da igual, porque esto igual lo vamos a ir viendo en clases, lo vamos a compartir en clases. Me dicen, chiquillos, si ven la pantalla, lo que estoy mostrando. ¿Lo ven, chicos? Sí. Perfecto, muchas gracias. Miren, jóvenes, una de las labores de la filosofía, como yo lo he dicho de un principio, de hecho cuando partimos hace como un mes atrás haciendo clases, yo les dije que era el tema de formular preguntas. Pero no formular cualquier tipo de preguntas, sino que en la filosofía se busca que ustedes aprendan a formular buenas preguntas. Y el preguntar, jóvenes, no solamente se hace en filosofía, sino que también ustedes lo hacen en otras asignaturas, en ciencias, matemáticas, en física, etc. Entonces, esto es transversal, si se fijan, que es lo que yo hoy día quiero que conversemos. Y miren, Sócrates utilizó, como ustedes pueden ver ahí, y lo voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor, miren, ahí dice, ¿cierto?, el método mayéutico, que yo también les conversé un poco probablemente la semana pasada, que tiene mucho que ver con esto de hacernos buenas preguntas. Y estos, chiquillos, son netamente habilidades que se utilizan, ¿cierto?, como les decía, en todas las asignaturas. Y como ya les dije, ¿cierto?, Sócrates fue el creador de este método, y esto se hace patente principalmente, chiquillos, en los diálogos que, ¿cierto?, Platón escribió sobre él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es curioso porque, como yo les contaba, da la sensación que Sócrates, ¿cierto?, no dice nada, sino que solo pregunta. Pero, ¿qué es lo interesante aquí, chiquillos? De que si ustedes cuando lean incluso también la Apología, se van a dar cuenta de que las preguntas que hace Sócrates no son preguntas inocentes, porque hay que saber preguntar. Y esta habilidad, chiquillos, la pueden desarrollar incluso cuando hablan cotidianamente con alguien. Es una muy buena estrategia. ¿Por qué no son inocentes, chiquillos? Porque nos obligan a pensar. Eso es lo importante. Entonces, la idea, ¿cierto?, de lo que hacía, ¿cierto?, Sócrates con sus adversarios principalmente, era, ¿cierto?, que los obligaba a pensar, y también lo hacía obviamente con sus discípulos, ya que, ¿cierto?, así cuestionaba las ideas y las opiniones de lo que, ¿cierto?, esas personas sostenían. Entonces, dejaba también esa estela de como suspenso, y exigiendo entonces de que el interlocutor, el que lo escucha, ¿cierto?, reformule o incluso deseche sus ideas, sus opiniones. Entonces, claro, es un método, el método socrático, chiquillos, mayéutico, como les estoy contando ahora, es un método que fastidia de alguna forma, pero al otro.
Entonces, por eso Sócrates también cuando discutía con sus adversarios, siempre terminaban como un poco, ándate, por favor, no te quiero escuchar más, Sócrates. Porque claro, generaba eso. Entonces, ¿en qué consiste, chiquillo, este método mayéutico de Sócrates? Él mismo, como se señala acá, lo describe en un diálogo que se llama el Teeteto, ¿ya? Entonces, él acá, ¿se acuerdan que yo les conté el otro día de que la mamá de Sócrates era partera? Y en ese diálogo, el Teeteto, Sócrates, cierto, señala que su método mayéutico es igual como al arte de una partera, es decir, a lo que hoy diríamos, cierto, una matrona. Entonces, ¿por qué comparamos? O sea, ¿por qué Sócrates comparaba en el fondo la labor de su mamá con la labor de una partera o de una matrona que llamaríamos actualmente? Porque él ayudaba, si se fijan, a dar a luz las ideas, así como una matrona lo hacía para dar a luz a los bebés. Sócrates ayuda a que las ideas que ya nosotros tenemos de las cosas salgan a la luz. Pero eso es un trabajo que debe hacer la propia persona. Y Sócrates, ¿cómo lo hacía? A través de esas preguntas. Y así lograba que el interlocutor, el discípulo, pensara por sí mismo y llegara a la verdad que, miren, atentos acá, chiquillos, porque él decía de que en el fondo cada persona, ¿cierto?, tenía el conocimiento de las cosas y así se llegara al conocimiento que uno, ¿cierto?, posee sobre el tema que, ¿cierto?, él sostenía. Y miren, acá, por ejemplo, también se cita la parte del diálogo donde, ¿cierto?, se habla sobre este tema y dice acá, mi arte de partear o de dar a luz, ¿cierto?, dice Sócrates, tiene las mismas características que el de las parteras, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres y examina las almas de los que dan a luz, no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que se engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Entonces, chiquillos, ahí como pueden ver, explica Sócrates, ¿cierto?, en qué consiste su método. Pero ¿qué sucede, jóvenes? De que no todas las interrogantes, obviamente, como dice acá, provocan el mismo efecto en las personas. Por eso les decía que hay que aprender a preguntarse, a hacer preguntas. Porque, por ejemplo, como dice acá, decirle a ustedes, por ejemplo, ahora preguntarles qué hora es, obviamente esa pregunta no les va a provocar nada, ¿cierto? Pero si cambiamos la pregunta y decimos, ¿cierto?, cómo tuvo lugar el Big Bang, probablemente, aunque sea, ¿cierto?, una pregunta súper complicada de responder y de analizar, nos invita, ¿cierto?, a pensar. Y obviamente eso nos va a llevar también a leer e informarnos sobre ese tipo de respuesta para tratar de encontrarla. Entonces, chiquillos, ¿cuáles son las características de las preguntas filosóficas? Primero, ¿cierto?, las preguntas filosóficas como las de Sócrates, que es el filósofo que nosotros estamos viendo en este momento, tienen características que las distinguen de los otros tipos. Esto algo vimos al inicio nosotros y por eso quiero volver a referirme a esto porque después, como les dije, van a tener que elaborar una actividad a partir de lo que hoy día veamos. Es decir, ¿cierto? Primero, las preguntas filosóficas son importantes para todas las personas. No son preguntas, ¿cierto?, que apunten a cosas, como les decía recién, como qué hora es, sino que son cosas que nos afectan como humanos. Otra cosa es que también las respuestas o soluciones de los problemas filosóficos, chiquillos, a ustedes que yo sé que les encantan las ciencias, no se encuentran ahí, ¿ya? Las respuestas. Claro, podemos encontrar ciertos atisbos que nos pueden ayudar, o incluso las leyes, etcétera, sino que son fruto de nuestro pensamiento, de nuestras reflexiones. Y claro, y se logran también dialogando con otros. Y por último, las interrogantes filosóficas
no son preguntas de hecho, sino de derecho, es decir, no busca saber cómo son o cómo han sido las cosas, sino que cómo deberían ser. Y aquí también, chiquillos, caemos en aspectos, por ejemplo, éticos y morales, que yo les dije que Sócrates también hacía. Entonces, ¿cómo hacer buenas preguntas filosóficas? Ya que es lo que Sócrates también nos trata de transmitir en sus diálogos. Para resolver ciertos estos problemas filosóficos, tenemos que, cierto, buscar la precisión, el rigor, la claridad principalmente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Se debe evitar las presuposiciones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo bien bueno que explica esta característica, que dice, para llegar a la verdad es necesario ceñirse a la razón. Es decir, ahí ya se está dando como un presupuesto en la pregunta. Entonces, eso es lo que debemos evitar cuando hacemos preguntas filosóficas. Tienen que ser generales, universales, y que conciernen a nuestra condición humana. Y eso es lo que Sócrates también hacía. Deben contener siempre nociones abstractas, que son las más complejas, chiquillos, de realizar. Estas son habilidades bastante superiores, como el ser, la verdad, la justicia, el bien, la belleza, etc. Y nosotros las personas a menudo no hacemos preguntas de este tipo o hacemos aseveraciones que tienen que ver con eso. Yo les contaba la otra vez. Por ejemplo, si hablamos de belleza, nosotros constantemente estamos diciendo las cosas que nos gustan y las que no. Si hablamos del bien, ¿para qué hablar? Sobre todo cuando analizamos las conductas de los demás, de las demás personas. Por ejemplo, si yo veo a alguien haciendo algo bueno, nosotros comentamos, uy, qué bueno eso que hizo, etc. Y también deben ser abiertas. Es decir, las preguntas filosóficas, chiquillos, siempre tienen más de una respuesta. Entonces, jóvenes, ahora para hacer ahora una actividad rapidita de lo que recién hablamos y a partir de lo que hemos estado viendo de Sócrates, simplemente ustedes me van a señalar si las preguntas que aparecen acá son filosóficas, o sea, dice acá, señala aquellas que creas que son preguntas filosóficas y explica por qué. Entonces, chiquillos, son las 11 de la mañana, a las 11:05 voy a preguntarles cómo les fue con esto, también a partir de lo que recién conversaba. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Consulta? Ya, así que 5 minutos, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos, ¿cierto?, contestar. Yo gentilmente le trataré de ayudar. Así que 5 minutitos, chiquillos, voy a dejarme en... No voy a dejarme con audio, por cualquier cosa. Así que eso.
Ya, chiquillos, en honor al tiempo, me acordé que tenemos clase hasta las 11:15 y la idea es también alcanzar a explicarles la actividad que voy a dejar en Classroom. Entonces, le voy a preguntar al azar al siguiente alumno que me va a decir, ¿cierto?, cómo le fue con su actividad. O alumna. Aura. ¿Estás por ahí, Aura? ¿Sí? Ya, Aura. Mira, vamos a revisar lo que tú hiciste, pero hasta la... No importa si no alcanzaste a terminar, Es que porque lo podemos hacer. Dígame. respondí todas, o sea, según lo que yo entendí. La explicación no la Perfecto. escribí, pero la tengo más o menos por lo que pasó. Ya, perfecto, entonces, mejor. Entonces, Aura, por ejemplo, la primera, ¿qué dice la primera? Léela y me dices qué contestaste tú. En este país hay que pagar impuestos. Yo puse que no es una pregunta filosófica porque es algo que se responde con un sí, un no y un hecho. Exacto. Es un hecho, exactamente. Muy bien. La siguiente. ¿Es deseable pagar impuestos? Yo puse que es filosófica porque eso va más como para la persona si se le va a presentar el por qué se paga impuestos y después la persona quizás si le guste o no le guste. ¿Ya? ¿Alguien puso algo diferente a la compañera Aura? Porque, Yo, claro, yo no sabía en ¿sí? verdad, pero puse como entre que sí y que no, porque igual es como un tema poco general. ¿Ya? Porque estamos hablando de algo de económico, ¿cierto? De pagar impuestos. ¿Saben ustedes lo que son los impuestos o no? Sí. Claro. Se supone de que todos cuando compramos un producto pagamos, ¿cierto?, un impuesto. Hay países donde los que quizás han viajado, no sé si se han fijado que el impuesto se paga aparte. Nosotros, ¿cierto?, por ejemplo, viene como incluido dentro de todo. Claro, esta pregunta sí, está un poco compleja en el sentido, ¿cierto?, que dice deseable. Y si lo llevamos a aspectos éticos, quizás ahí podríamos decir que es una pregunta filosófica. En el sentido, ¿cierto?, de, por ejemplo, si pensamos en bajar los impuestos para ayudar a la sociedad, por ejemplo, a mejorar su condición económica, quizás ahí podríamos caer dentro de lo filosófico, ¿cierto? Porque estamos discutiendo si es bueno o malo. ¿Ya? Perfecto. La siguiente, Aura. ¿Cómo vivían los mayas? Puse aquí una pregunta no filosófica, ya que también es un hecho. Exacto. Muy bien. La siguiente, ¿Cómo debo vivir? La puse como filosófica porque va hacia la persona. exacto. Exactamente, ¿cierto? Además que está claramente ahí la palabra deber, ¿cierto? Y ¿Cómo debo vivir? Si te fijas. Muy bien. La siguiente, ¿había más violencia en las escuelas de antes o en las de ahora? No filosófica porque también es un hecho, es una ya. comparación. ¿Alguien puso algo distinto ahí? O sea, es que depende de cómo se tome el tema de la violencia, depende de cada Claro. persona, depende de cada situación, porque yo puedo decir que hay violencia en la forma de enseñar o violencia cuando se paga, pero eso va a depender de mí. Claro. Exacto, Pero pero... igual ¿Mm? que no es filosófica porque igual abarca un tema del pasado también, ¿o no? Es que, claro, por ejemplo, si lo vemos como desde el aspecto, o sea, chiquillo, lo que pasa es que el tema del poder, por ejemplo, el tema de la violencia, también se trabaja en filosofía, porque son aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver con lo humano. Y en el fondo también ahí se está proponiendo como un análisis, quizá un poco más profundo, con respecto a si había o no más violencia antes o ahora. O Entonces, sea, es que depende de cómo lo tome la persona, de cómo lo interprete la pregunta en realidad. claro, Porque si vamos Pero, objetivamente, claro, no es filosófico, pero si alguien se lo pone a pensar de sobremanera, le va a encontrar el sentido filosófico. sí, exacto. Exactamente. Pero como les decía, chiquillos, todo va a depender, como muy bien dice ahí Joaquín,
de lo que, por ejemplo, cuando empezamos a preguntarnos, ya, pero ¿qué es la violencia? ¿Qué entendemos por violencia? Etcétera. Ahí ya entramos en una profundidad. Si lo vemos quizás más concreta la pregunta, ahí quizás podríamos discutirlo si es que es o no filosófica. Pero yo diría que cae dentro de una pregunta filosófica, ese tipo de preguntas. ¿Ya? Y la siguiente, Aura. ¿Por qué a veces, ante los delitos similares, los jueces imponen penas diferentes? Creo que es filosófica. Sí, exactamente, filosófica, porque además toca, como les decía, temas éticos y morales, y eso se discute muchas veces cuando suceden cosas, ¿cierto? En los medios de comunicación, generalmente se genera esa sensación de que, por ejemplo, no hay justicia, por ejemplo. Entonces ahí empezamos a discutir y a pensar qué es efectivamente la justicia, cuándo algo es justo, etcétera. Muy bien. La siguiente, Aura. ¿Qué se puede hacer para que una empresa no tenga pérdidas? Ahora me está haciendo dudar, pero yo la puse como no filosófica, porque Sí, siento que eso es como cosas que las personas que se dedican a la economía o empresas claro. se les enseña y se le van explicando cómo se pone un problema, una solución. Claro, aunque tenemos que pensar, bueno, quizá me voy a ir como a otro tema que no tiene que ver propiamente ahora con la pregunta, y le digo a todos tus compañeros, porque claro, las empresas también tienen visiones filosóficas a veces de su empresa como conjunto. Yo he visto, ¿ya? Perfecto, es no filosófica. La siguiente, ¿Qué es una persona? eso, ¿qué pusiste ahora? Filosófica. Exacto, ¿cierto? Es una discusión, chiquillos, que hasta ahora se da. Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, ahí tenemos un montón de aristas en el tema, ¿cierto? Hasta el día de hoy no se sabe en qué momento, por ejemplo, se origina la vida, todavía eso está en discusión, imagínense. Así que, claro, ahí claramente es filosófica. La siguiente, Aura. ¿Qué es el amor? También la puse como filosófica. Exacto. Y los filósofos, incluso, por ejemplo, Sócrates, habla sobre lo que es el amor, lo que se entiende por amor desde una perspectiva, ¿cierto?, más profunda. No solamente, por ejemplo, el amor de pareja, ¿cierto?, sino que más allá. Y otros autores más, filósofos que también se han dedicado en específico, ¿cierto?, a estudiar el tema del amor. Muy bien. La siguiente. ¿Cuál es la estrategia más eficaz para enamorar a alguien? La puse como filosófica porque no es como que haya una solución exacta que funcione para todos. Cada persona es diferente. Mira, ahí yo me puse como a pensar un poquito, porque siento que tiene más atisbos como de psicología, porque claro, habla como de una estrategia. Incluso cuando leí esta pregunta, chiquillo, a mí lo que me pasó, dije, hoy parece como de esas titulares de revistas, cuando uno compraba esas revistas, qué sé yo, que te dan tips para enamorar o para ser más atractiva, etcétera. Claro, yo creo que quizás esta no sería filosófica, sino que más bien tiene que ver como más con psicología, por el tema que ahí usa la palabra estrategia, como más Pero si va como a la filosofía, habla de como la emoción o sentimientos que debe provocar en la persona. Por ejemplo, el Sí, que la otra persona se sienta amada, por así poner, ujú, o que sienta que le prestan atención. claro. Sí, también podríamos verla desde esa perspectiva, sí. Está media compleja esa, pero yo diría que no es filosófica, pero con obviamente te reconozco lo que tú me señalas, Aura. Y la siguiente, que es la última, Aura. ¿Es justo que los jueces impongan penas diferentes a personas que han cometido delitos parecidos? Lo puse como filosófica. Sí, ¿cierto? Y eso también aparece bastante en discusión, chiquillo, el tema de la justicia, ¿cierto? De cuando los jueces se ha visto claramente que imponen penas diferentes a personas que han cometido, y ahí volvemos a entrar a cuestionarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo justo en cada uno de los casos? Profe, Dígame. de hecho, es que ahora que me acuerdo de esto como de los jueces, es que hay como una serie en Netflix que hace como estudios y de ¿Ya? hecho como que pusieron a distintas personas y se les presentaron delitos. Y también
hay una teoría que es como que tiene que ver un poco con cómo son físicamente, ¿Ya? y por eso también es como los juzgan también por cómo son físicamente, le aplican los estereotipos. Ah, mira, qué interesante eso. Y de hecho ahora, Aura, si te fijaste en lo que pasó en Estados Unidos, también se está un poco cuestionando ese tema de que, por ejemplo, en Estados Unidos se condena más a personas de raza negra que a los blancos, por ejemplo. Hay como una tendencia, Ujú. incluso reconociendo a veces que han sido inocentes las personas de color, y aún así, ¿cierto?, han tenido que pasar por situaciones de ese tipo, como que son más, como que generan más sospecha. Así que Profe, bien, Aula. ¿Sí? no sé si se acuerda el caso del profesor que mataron aquí en Villa Alemana. Villa Alemana. ¿Sí? Eran dos personas. Y a una creo que le dieron más tiempo que a otra, siendo que las dos habían causado el mismo delito. Excelente ejemplo, Montserrat, ¿cierto? Sí, Sí, Monse, ese caso, por ejemplo, si ustedes lo investigan, el caso del profesor Nivaldo, ¿cierto? ¿Te refieres? sí, exacto. Exactamente. Tuvimos ese caso terrible de ese profesor y ahí, claro, muchas personas apelaron a de por qué, ¿cierto? Se le dieron penas diferentes a ambos, ¿cierto? Que en el fondo habían hecho lo mismo, habían cometido el mismo delito. Y eso, ¿cierto?, generó una discusión en la sociedad, ¿cierto?, en la opinión pública. Y ahí, y claramente ahí se caen en aspectos filosóficos a analizar. Y claro, y uno considera que esas cosas, ¿por qué suceden? Pero claro, hay temas, hay aspectos legales como la letra chica, como se dice, que hace que a veces una persona, son atenuantes, pueden ser, etcétera. Pero muy buen ejemplo, Montserrat, te agradezco. Muy bien. Chiquillos, como ya estamos casi en el tiempo, miren, la actividad que yo voy a subir a Classroom consiste en lo siguiente. Yo igual les voy a mandar el extracto de este texto, que es un diálogo donde Sócrates dialoga con Hipias, que es un discípulo de él, donde discuten, ¿cierto?, el asunto de que si es mejor que una persona cometa una injusticia o queriendo o sin querer, ¿ya? Sobre si es mejor persona o no. Entonces, en este ejemplo que aparece acá, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que Sócrates prácticamente no afirma nada. Eso es lo curioso. Sino que solo plantea preguntas. O sea, aquí claramente Sócrates utiliza el método mayéutico, que yo quiero que ustedes aprendan a través de lo que estamos viendo de Sócrates. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Dice, ahora que leíste este ejemplo de filosofía mayéutica, yo no les voy a hacer elegir un compañero o compañera porque van a tener que hacerlo individual. Van a tratar, o por último con alguien en su casa lo pueden hacer un diálogo en el que uno de los dos solo responda con preguntas, no con afirmaciones, igual que lo hace Sócrates. Entonces, ahí van a tener que intentar que las preguntas filosóficas tengan las características que también yo les describí hoy día, ¿cierto? En la que vimos acá, en el ladito de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo hoy día lo voy a subir durante la mañana, esta actividad, la idea es que esto lo revisemos la próxima clase. O sea, yo quiero ver qué es lo que ustedes hicieron a modo de aplicación, porque en el fondo lo que vamos a hacer, chiquillos, es aplicar el método mayéutico con algo que ustedes van a tener que fabricar ustedes mismos, van a tener que pensar. Así que, obviamente, todo lo que es la pauta de esta actividad se las voy a hacer enviar, ¿ya? ¿Queda claro, chiquillos? Como el agua. Ya. Ahí yo les voy a mandar todas las indicaciones porque como estoy en los tiempos lo hice un poco rápido. Y cualquier consulta, chicos, que tengan, me la pueden hacer a través de la plataforma. También yo creo que la próxima semana les voy a dar el tiempo para que los que quizás no hayan alcanzado a terminar la tarea lo hacemos en el tiempo mismo acá de la clase. Le voy a destinar el mismo rato
para que así aprovechemos también las clases mismas para que puedan hacer sus tareas, porque entiendo que durante la semana tienen a veces otras actividades que realizar y no tienen los tiempos. Así que también voy a dar ese espacio, pero eso no significa que no la tengan que enviar. O sea, me tienen que tratar de mandar avances que sean para la actividad. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Entonces, chicos, en cuanto a la asistencia, creo que la inspectora me mandó, Glenda me mandó quienes estaban ausentes. ¿Tienen Faltó otra el clase Andrés y ahora? el Diego, parece. ¿Cómo? El Andrés y el Diego parece que faltaron. Ya. Sí, así que chiquillos, me despido. Que tengan una excelente semana, además que fin de semana largo, así que me imagino que están contentos. Descansen, chiquillos, cuídense mucho y nos estaremos viendo el próximo viernes. Recordar, jóvenes, revisar el documental que mandé, es súper entretenido, es bueno el documental, les va a quedar súper claro para entender el contexto de Sócrates. Lean la apología de Sócrates, ahora van a tener que trabajar en elaborar un diálogo mayéutico, así que por favor hagan eso, ¿ya? Que estén súper bien, chiquillos. Besitos para todos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense súper bien. Chao, chao.